comenzar con el estudio esta tarde. Como podéis ver, continuamos con nuestros estudios de 1 de Corintios 11. Voy a leer en primer lugar los versículos del 17 al 22, pero los que estáis siguiendo el estudio, pues sabéis que estos versículos ya los hemos estudiado y solo los leo para centrarnos o situar el estudio. Dice así: al daros las siguientes instrucciones, no puedo elogiaros, ya que vuestras reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros. Y hasta cierto punto lo creo. Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre vosotros, para que se demuestre quiénes contáis con la aprobación de Dios. De hecho, cuando os reunís, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos os quedáis con hambre, mientras otros os emborracháis. ¿Acaso no tenéis casas donde comer y beber? ¿O es que menospreciáis a la iglesia de Dios y queréis avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Voy a elogiaros por esto? Claro que no. Pues continuamos con nuestros estudios acerca de los problemas que había en la iglesia de Corinto al celebrar la Santa Cena. Hemos visto que lo que ellos llamaban la Santa Cena, pues el Señor por el apóstol Pablo les está diciendo: lo que estáis haciendo, aunque vosotros lo queráis llamar Cena del Señor o Santa Cena, no es la Cena del Señor, no es la Santa Cena. Incluso les dice: oye, para celebrarlo, la Cena del Señor de la forma en la que lo estáis celebrando, ¿sabes qué? Mejor ni celebrarlo. Vimos, entre otras cosas, que habían diferentes problemas, habían divisiones dentro en la misma celebración de la Santa Cena, gente que dice: oye, yo con este no quiero relacionarme, yo con esto no voy a compartir la comida. Acordaros que dijimos que la Cena del Señor en la iglesia primitiva normalmente se celebraba durante una cena fraternal. Se juntaban los miembros de la iglesia, los hermanos de la iglesia, en casa de alguien normalmente, hacían una cena fraternal donde todos traían comida y lo compartían, y luego se celebraba en algún momento de esa cena fraternal lo que es la Santa Cena o la Cena del Señor. Pues Pablo está diciendo, el Señor por Pablo dice: oye, si vais a reuniros en esta cena y vais a tener divisiones, decir: oye, yo con este no me siento porque es de otra parte de la ciudad que a mí no me gusta y es de un barrio malo, o oye, yo no voy a compartir mi comida con este, pues os estáis equivocando, no estáis teniendo en cuenta lo que significa la Cena del Señor. Incluso vimos que habían algunos que tomaban esta cena fraternal como una fiesta cualquiera y hasta se estaban emborrachando. Entonces vimos que el Señor por el apóstol Pablo les tiene que decir: aunque lo llaméis Cena del Señor, no lo es, y para lo que estáis haciendo, pues quizás es mejor, o no quizás, es de más perjuicio lo que estáis haciendo que de beneficio. Pero eso ya lo vimos en las últimas 2 semanas, los vídeos de estos estudios ya están colgados. Entonces, después de acabar en el versículo 22, entramos en la siguiente sección, que serían los versículos del 23 al 26, que dice así: yo recibí del Señor lo mismo que os transmití a vosotros, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, hemos visto que en los versículos del 17 al 22, el Señor por el apóstol Pablo les dice: oye, lo que estáis haciendo podéis llamarlo como queráis, pero no es la cena del Señor. Y entonces, en los versículos del 23 al 26, el Señor por el apóstol Pablo muestra lo que realmente es la cena del Señor. Y aunque tocaría estos versículos, entrar en estos versículos esta tarde, no vamos a considerar estos versículos. No porque no les considere importantes, porque es que son importantes, pero es que ya los hemos considerado hace poco tiempo.
Si volvamos un capítulo hacia atrás, Primera de Corintios capítulo 10, y los versículos del 14 al 17 que estudiamos a principios de año, leemos lo siguiente. Por tanto, mis queridos hermanos, huid de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzgad vosotros mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. El capítulo 10 aún estábamos en el tema de si se podía comer la carne sacrificado a los ídolos. Y uno de los temas que trató el apóstol Pablo eran ciertas personas dentro de la iglesia en Corinto que pensaban, como los ídolos no son nada, pues hasta puedo ir a participar en el culto en los templos paganos. Y Pablo, claro, el Señor por Pablo deja claro que eso no puede ser así. Aunque los ídolos no sean nada, no podemos participar en el culto a los ídolos. Y uno de los argumentos que utilizó para demostrar que era ilógico participar en el culto pagano a los ídolos para el cristiano era que no tenía nada que ver la Santa Cena. Si entendíamos lo que era la Santa Cena, no tenía ninguna lógica participar en el culto a los ídolos. Y en esos versículos, para entender bien esos versículos, estudiamos lo que, o el significado real de lo que es la Santa Cena, la Cena del Señor. Y entre otros versículos estudiamos algunas ideas que encontramos en el Evangelio de Lucas, pero también miramos los versículos del 23 al 26 de Primera de Corintios 11. Y como lo estudiamos fue el 8 de enero, así que apenas hace 6 meses que estudiamos estos versículos, no quería volver tan rápido a repetir lo que ya vimos hace, como digo, apenas 6 meses. Si queréis volver a profundizar en este tema o ese día no pudisteis estar, está colgado el vídeo, creo que si se lo digo de memoria, pero es el vídeo que pone culto de oración de 8 de enero del 2021. Así que no vamos a volver a entrar en estos versículos, solo rescatar algunas pocas ideas, y vimos mucho más ese 8 de enero, pero solo rescatar algunas ideas que vimos. Recordamos que en la Santa Cena el pan simboliza el cuerpo de Jesús y el vino la sangre de Jesús. Así que al tomar el pan y el vino, recordamos que por nuestra rebeldía, el Jesús entregó su cuerpo en la cruz para pagar nuestra condena, para cumplir nuestra condena. Y también recordamos que mediante su sangre derramado en la cruz somos limpiados del pecado. Y no solamente limpiados, sino que entramos en un nuevo pacto con Dios, donde Él escribe sus leyes sobre nuestros corazones. Entonces recordamos que no somos dignos. Al estar haciendo o tomando la Santa Cena, recordamos que no somos dignos de estar en una relación con Dios, sino Jesús lo ha hecho todo por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz, su sangre nos limpió de nuestros pecados. También recordamos que Jesús no solamente vino para hacer esta obra, sino que volverá. En 1 Corintios 11, 26 dice, porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Y por último, recordamos una de las cosas que vimos, es que Jesús instaura esta ordenanza de comer pan y tomar vino, entre otras cosas, para simbolizar que Él y sus enseñanzas, igual que el pan entra en nuestro cuerpo y es digerido y llega a formar parte de nosotros, como la comida, pues de una forma espiritual lo que estamos anunciando es que Jesús entra en nuestra vida y Él y sus enseñanzas llegan a ser una parte íntegra de nuestro ser. Como digo, profundizamos mucho más en estos detalles en el vídeo que está colgado del 8 de enero. Solo querría repasar estas 3 ideas, pero como digo, no quería repetir todo el estudio. Entonces, después de ver en los versículos del 17 al 22 lo que no es la Santa Cena,
Después de ver en los versículos del 23 al 26 lo que sí que es la cena del Señor, vamos allá a entrar en la conclusión del capítulo y la conclusión de todo el tema de los problemas de la cena del Señor. No vamos a acabar estos 7-8 versículos hoy, pero espero que entre hoy y la semana que viene pues demos ya por acabado este tema. Versículo 26 de 1 de Corintios, versículo 27 dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre vosotros muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaros unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa para que vuestras reuniones no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando os visite. Entonces, como digo, vamos a ver básicamente los versículos 27 y 28 hoy y luego ya para concluir acabaremos el capítulo seguramente Dios mediante la semana que viene. Entonces, el versículo 27. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Pablo, o el Señor por Pablo, está dejando claro en este versículo que hemos de tener muy en cuenta lo que estamos haciendo. ¿Vale? Cuando entramos a hacer algo para el Señor, cuando entramos en un culto o queremos hacer culto al Señor y sobre todo aquí hablando específicamente de la Santa Cena, hemos de tener en cuenta quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué estamos haciendo. Ahora, este versículo algunas veces, o todo el contexto de estos siguientes versículos, ha creado inquietud a los cristianos algunas veces. Porque dice, cualquiera que coma o beba de la copa del Señor de manera indigna. ¿Qué significa de manera indigna? ¿Puedo estar yo tomando la Santa Cena de una manera indigna, haciendo culto al Señor de una manera indigna, incluso sin darme cuenta? Pues la palabra indigna en el original significa no darle el valor a algo que se merece. O sea, cuando él dice coman el pan o beban la copa del Señor de manera indigna, significa sin darle la importancia que realmente tiene. Por eso este versículo en la traducción en lenguaje actual dice, por eso si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Ahora, como he dicho, este versículo ha causado preocupación para algunos creyentes, porque nos preocupamos, oye, a ver si estoy tomando la Santa Cena, haciendo culto, o específicamente, como digo aquí, tomando la Cena del Señor de una forma indigna. Al fin y al cabo, yo cuando miro mi vida, reconozco que no es una vida perfecta. Y hay algunos que preocupándose tanto han dicho, ¿sabes qué? Para no caer en tomar la Santa Cena o la Cena del Señor de una manera indigna, ¿sabes qué? Para curarme en salud voy a parar de tomar la Cena del Señor. Porque eso es lo que está diciendo el Señor, Pablo, o el Señor por Pablo aquí, oye, mejor no tomarlo si lo tomas de una forma indigna. Pero eso es lo que realmente está diciendo el Señor por el apóstol Pablo. Hay que entender este versículo dentro de su contexto, dentro del contexto de 1 de Corintios 11, lo que hemos visto antes de cómo hacían los corintios o celebraban los corintios la Cena del Señor. Y obviamente lo tenemos que tener en cuenta en el contexto del resto del pasaje a partir también del versículo 28. Claro, porque si Pablo estuviese diciendo aquí que tenemos que ser perfectos para tomar la Cena del Señor,
Entonces, seamos realistas, nadie podría tomar la Santa Cena, la Cena del Señor, porque toda persona y todo cristiano tenemos pecado. El apóstol Juan en su carta, su primera carta, capítulo 1 y los versículos del 8 al 9, dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Parece ser que había gente en la carta, en la iglesia a la cual escribía Juan esta carta, que decía: no, yo ya soy perfecto, yo ya no tengo pecado. Pues está diciendo: oye, os estáis engañando a vosotros mismos y no tenéis la verdad. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, que es lo que debemos hacer, y esto lo veremos más adelante, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de todo mal. Así que obviamente el apóstol Pablo aquí no está diciendo que para tomar la Santa Cena hay que ser perfectos, hay que haber pasado toda la semana sin cometer ningún pecado, porque eso es la única manera de tomar la Cena del Señor, la Santa Cena, de una forma digna. No está diciendo esto. Para entenderlo, como he dicho, hay que mirar lo que hemos dicho antes, pero también lo que viene a continuación en el versículo 28. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Así que mirándolo con lo que hemos dicho antes y lo que estamos viendo en el versículo 28, tomar la Santa Cena o la Cena del Señor sin darle la importancia que tiene, significa que nos acercamos a la mesa del Señor, nos acercamos a hacer culto al Señor sin pensar lo que estamos haciendo ni examinándonos. Esto es lo que estaban haciendo los corintios. Recordemos algunas cosas que hemos visto de algunos de los problemas que estaba pasando cuando los corintios celebraban la Cena del Señor. En primer lugar, dijimos que al recordar la muerte de Jesús en la cruz, estamos recordando que Él, siendo inmensamente rico, espiritualmente hablando, siendo santo, tomó nuestro lugar en la cruz, se cargó con nuestra pobreza y nos entregó su riqueza para que nosotros también pudiésemos tener esa santidad necesaria para estar en una relación con el Señor, con Dios. Entonces, Pablo está diciendo: oye, no tiene ninguna lógica que en estas cenas que organizáis para en algún momento hacer la cena del Señor, no estáis ni dispuestos a compartir vuestra comida con gente que quizás no tiene tantos recursos como vosotros. ¿Cómo podéis estar realmente celebrando la Cena del Señor de una forma correcta si estáis diciendo Jesús entregó todo por mí, pero vosotros no estáis ni dispuestos a repartir o compartir vuestra comida con los más necesitados? Eso me muestra que no estáis pensando para nada lo que estáis haciendo, estáis cumpliendo sencillamente un rito. También vimos que al participar de la Cena del Señor, recordamos que somos todos un cuerpo, que todos hemos sido salvados por Cristo, todos comemos del mismo pan, todos formamos parte del mismo cuerpo. ¿Cómo podéis estar pensando seriamente en eso si hay divisiones entre vosotros? Si decís: oye, con este no me junto, porque viene de otro barrio, no es de mi estatus social. No tiene ningún sentido celebrar la Santa Cena y decir que somos todo el mismo cuerpo si no estáis ni dispuestos a sentaros con alguien porque viene de un barrio diferente al vuestro. También vimos que había gente que entendía esto como una fiesta cualquiera y estaban llegando a emborracharse. ¿Cómo podéis decir que estáis tomando la Santa Cena de una forma seria, dándole la importancia que tiene, si os emborracháis aquí como si fuera cualquier fiesta a la que ibais antes de convertiros, ¿vale? Así que el versículo 27 está diciendo: eso es lo que significa tomar la Santa Cena, hacer culto al Señor de una forma indigna, olvidándonos quién es Dios, quiénes somos
nosotros. Y creo que es importante que esto lo tengamos en cuenta tanto en la Santa Cena como cualquier culto, cualquier momento que entramos en la presencia de Dios. Es verdad que vivimos en la era de la gracia, que Dios nos ha perdonado y nos ha permitido acceso libre a su presencia mediante lo que Jesús ha hecho en la cruz. Pero eso no significa que podemos entrar en la presencia del Señor, o en este caso celebrar la Santa Cena, de cualquier manera, con frivolidades. Bueno, como he sido salvado no pasa nada. No, tenemos que seguir recordando constantemente quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y por eso en el versículo 27, volviendo otra vez al versículo 27, Pablo acaba este versículo de una forma muy dura. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y la mayoría de los comentaristas que he estado siguiendo dicen que la última parte de este versículo está diciendo que si no tomamos en cuenta bien lo que estamos haciendo, en vez de participar en los beneficios de lo que significa la Santa Cena, la muerte del Señor para con nosotros, nos ponemos en el grupo de las personas que estaban ahí en la crucifixión de Jesús y menospreciando a Jesús. Vamos a mirar algunos ejemplos. Mateo capítulo 38 y Mateo capítulo 27 y los versículos del 38 al 44, hablando de la crucifixión de Jesús. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Y vemos algo similar en Juan capítulo 19 y los versículos del 23 al 24. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, uno para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces vemos en la crucifixión de Jesús que se menospreciaba a Jesús. Habían personas que quizás de una forma directa no habían planeado la crucifixión de Jesús, pero al pasar por ahí y ver que Jesús, que esperaban que fuera el Mesías, que iba a echar a los romanos de Israel, al ver a Jesús crucificado, menospreciaron a Jesús diciendo, oye, este que decía que era el Mesías y resulta que en vez de echar a los romanos lo están crucificando. También vemos que los líderes religiosos, que ellos sí que habían organizado la crucifixión o habían planeado y hecho que Jesús se fuera a crucificar, también le estaban menospreciando, diciendo, oye, este que salvó a otros, bueno, a ver si se salva a sí mismo y quizás creeremos en él, menospreciándole. Y vemos aquí que los soldados también menospreciaban, oye, a mí no me importa quién es este, a mí lo que me importa son llevarme la paga por haberle crucificado, que era la ropa. Pues la mayoría de los comentaristas dice que al tomar esa actitud, algunos de los corintios, de menosprecio total a la cena del Señor, pues se estaban poniendo en el mismo grupo de personas que menospreciaron totalmente a Cristo durante su crucifixión. Es verdad que estas palabras son fuertes, pero está diciendo que el que de una forma deliberada, aunque diga que sea cristiana y diga que está celebrando la cena del Señor, pero la persona que de una forma deliberada menosprecia la cena del Señor, está menospreciando a Cristo y no está en el grupo de personas que se beneficia
de ese sacrificio, los cristianos que aceptan que Jesús murió por ellos, sino está en el grupo de las personas que son condenados por menospreciar a Cristo ahí en la crucifixión. Por eso, cada uno hemos de pensar cómo celebramos este acto o cualquier culto que hacemos al Señor. Y si lo estamos haciendo sin darle la importancia que merece. Como hemos dicho arriba y volveremos a mencionar ahora en la conclusión, no quiero asustar a nadie y no quiero que la gente piense, pues ¿sabes qué? Después de lo que hemos leído en Corintios, mejor no celebrar la Santa Cena. Una prueba de que no estamos tomando la Santa Cena a la ligera es que nos estemos preocupando. El momento que nos estemos preocupando de si de verdad estamos tomando la Santa Cena de una forma indigna, pues eso ya es el primer indicio que lo estamos tomando de una forma digna. ¿Vale? Porque no estamos hablando aquí de personas que tenían sus pecados, no, estamos hablando de personas que estaban menospreciando totalmente lo que significaba la Santa Cena y no les interesaba para nada examinarse y pensar lo que realmente estaban haciendo. Pero vamos a mirar algunas cosas que debemos ir preguntándonos. Si sencillamente nos llamamos cristianos y cumplimos un rito cada vez que se celebra la Santa Cena en nuestra iglesia, lo siento, no estamos dándole la importancia que se merece. Lo estamos haciendo de una forma indigna. Sí, oye, yo voy a la iglesia el domingo porque toca y siempre he ido, o yo tomo la Santa Cena porque, mira, es lo que toca cuando se hace la Santa Cena en la iglesia. Lo siento, si lo estamos haciendo de esa forma, de una forma continua, pues no le estamos dando la importancia que se merece. Si al tomar la Santa Cena no estamos recordando el amor que Jesús mostró por cada uno de nosotros, y es una cosa que debemos recordar de una forma que cuando nos paramos realmente a pensar decimos, un momento, Dios mismo, Dios todopoderoso, creador de todo, sencillamente por amor, no porque yo lo merecía, sencillamente por amor, dejó toda su gloria y murió en la cruz por mí. Debemos estar pensando eso y no decir, bueno, me tomo el pan, tomo el vino. No, es para recordar el gran amor que no lo merecíamos ninguno. Nadie aquí puede decir, bueno, el Señor lo tuvo que hacer porque tampoco soy tan malo. No, el Señor no tuvo que hacer nada y lo hizo por amor. Y la tercera cosa, si no estamos viviendo una vida conforme a lo que Jesús nos pide, si vamos al culto el domingo y tomamos la Santa Cena, pero luego de lunes a sábado vivimos una vida totalmente en contra de lo que Jesús predicó, los valores del reino, pues lo siento, no estamos dándole la importancia que tiene. Así que, volviendo al versículo 28, lo que debemos hacer es que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. ¿Y qué significa esto exactamente de examinarse? La palabra en el original significa que probemos que algo sea genuino. Por eso, si tenéis la versión de la Reina Valera, yo tengo aquí la del 60, dice cada uno debe probarse, pruébese cada uno. Y esto podríamos entrar en muchos detalles, muchos matices, pero por amor al tiempo solo quiero resaltar dos. Como hemos dicho, examinarse en primer lugar no significa la perfección. Ya lo hemos dejado claro. No significa que para tomar la Santa Cena el domingo o el día que se celebra hemos tenido que tener una semana perfecta. Pero sí que significa que reconozcamos que no somos dignos al examinarnos y mirar cuántas veces fallamos al Señor. Hemos de reconocer que no somos dignos de estar en esta relación que simboliza esta cena del Señor, esta comunión íntima con el Señor. Recordemos lo que dice Jesús en Lucas capítulo 18 cuando explica esa famosa parábola de el fariseo y el publicano. Lucas 18 y el versículo 9
Dice, algunos que confiaban en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. Jesús le contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Examinarnos es decir, Señor, no merezco esta relación, no merezco este amor. Que nadie, al tomar la Santa Cena, piense, bueno, yo no soy tan malo. Hay otras personas que necesitan más perdón que yo, ¿vale? Yo quizás necesito un poquito de perdón, pero el que necesita de verdad perdón es este. No, no, no. Al examinarnos, todos nos damos cuenta que, Señor, yo no me merezco esto. Solo podemos decir, Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y en el momento que reconocemos eso al examinarnos, nos entra una gratitud, o nos tendría que entrar una gratitud tremenda a Dios por lo que ha hecho. Como hemos dicho, nadie ha merecido lo que Dios ha hecho. Nadie es mejor o peor. Todos, deja claro la Biblia, hemos pecado. Todos nos rebelamos contra Dios. Nadie se merece esta relación con el Señor. Así que al examinarnos y reconocer esta realidad, nos debe entrar una gratitud tremenda para con Dios y sencillamente decir, Dios, gracias, cuánto te amo, porque tú sigues mostrando amor para conmigo todos los días, a pesar de que examinándome noto que he vuelto a fallar esta semana. Pero en segundo lugar, examinarnos es un momento de reflexionar para asegurar si estamos viviendo como Jesús quiere que vivamos. Es verdad, somos pecadores, pero debemos examinarnos para ver si estamos con la ayuda del Señor viviendo esos valores que Él nos pide. Por ejemplo, mencioné hace unas semanas en un culto del domingo, esos valores que vemos en el Sermón del Monte. ¿Estamos viviendo esos valores que Jesús enseñó y vivió? Por eso hemos de hacernos autoexamen, para ver las cosas que hemos de decir, Señor, aquí estoy fracasando, ayúdame a cambiar. Y eso es importante tener esto en cuenta, porque la idea de hacer autoexamen no es para que nos hundamos en la miseria y digamos, ¿sabes qué? No me voy a tomar la Santa Cena. No, la idea de autoexaminarnos es ver dónde estamos fallando, pedir perdón sinceramente por esos pecados y que el Señor nos perdone y nos ayude a vivir como Él quiere. Volvemos a 1 de Juan capítulo 1 y los versículos del 8 al 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Todos tenemos pecado. ¿Pero qué hemos de hacer? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de todo maldad. Y esa es la forma que debemos de tomar la Santa Cena. Es verdad que quizás hay algún momento, por razones específicas en la vida de algún creyente, que puede ser que durante algún periodo decida no tomar la Santa Cena. Pero esto ya lo comentamos en el estudio en el debate después del estudio que hicimos en enero, y hizo una puntualización Rafael importante. No es lógico que el cristiano pase mucho tiempo sin tomar la Santa Cena. La solución no es yo tengo pecado, yo estoy en una situación pecaminosa, así que no tomo la Santa Cena. Eso no es la solución para el cristiano. La solución para el cristiano es aceptar o admitir ese pecado, pedir perdón al Señor, que el Señor le ayude a cambiar para poder tener esa relación íntima con el Señor.
Por desgracia, algunas veces lo hacemos al revés. Pensamos, bueno, como no estoy solucionando ese problema, dejo de tomar la Santa Cena. ¿Y esa es la solución? No, la solución no es esa. La solución que quiere el Señor es que al hacernos autoexamen, pues solucionemos ese problema, confesemos nuestros pecados a Dios. Él es fiel y justo y nos los perdonará. No tiene lógica que pasemos largo tiempo sin tomar la Santa Cena diciendo es que estoy en pecado. Pues la respuesta para el cristiano es ir al Señor y salir de esa situación de pecado. Entonces, ya hemos visto los versículos 28 y 29. No voy a continuar con los últimos versículos, porque van a hablar de otro tema, que es el juicio que Dios estaba haciendo sobre la iglesia de Corinto a causa de esta forma de abusar o no hacer las cosas de una forma correcta. Son palabras que son duras, son palabras que nos chocan, pero también al estudiarlos bien vamos a ver que son incluso esa disciplina, ese juicio de Dios es en última instancia para el bien de los corintios. Pero como digo, espero con la ayuda de Dios entrar en este tema la semana que viene.